Ah, me permiten compartir entonces. Permítanme. Vamos a ponerlo. Mientras van agregándose algunos, ojalá estudiamos. Y si no, continuamos después, ¿ok? Em, bueno, en esta sección que trata sobre el mundo substancial invisible y el mundo substancial visible centrados o centralizados en el hombre, ¿verdad? Ok. ¿Por qué decimos mundo substancial invisible y por qué decimos mundo substancial visible? Substancial significa que es verdadero, que es genuino, que realmente existe, que no se trata de ningún tipo de ilusión. No estamos hablando, no estamos utilizando esa palabra solo por usarla, ¿verdad? Es para remarcar, para enfatizar que se trata de mundos que pueden ser sentidos, vistos, tocados. Son eh, mundos que realmente están allí, ¿verdad? Entonces, digamos, hemos visto en la primera parte acerca de las esencialidades duales de Dios, ¿verdad? Reflejadas en su creación. Hemos visto cómo el hombre también heredó de Dios esas esencialidades duales. Entonces, haciendo como un breve repaso, digamos, hasta ahora este, de este capítulo, aprendemos básicamente en el entendimiento de su verdadera naturaleza. Entonces entendemos que no es solamente un creador, pero muchísimo más que eso es el Padre Celestial. En realidad es como nuestro Padre y nuestra Madre, ¿verdad? Aquel que dio origen al universo y que nos dio vida, que particularmente nos creó a su imagen y semejanza como sus hijos. Entonces, como dice aquí, ya que el universo fue creado según el modelo del hombre, quien fue hecho a imagen y semejanza de las características duales de Dios, toda existencia, sin excepción, se asemeja a la forma básica del hombre, que consiste de mente y cuerpo. Así pues que en el universo no solo existe el mundo substancial visible, que se parece al cuerpo humano, sino también el mundo substancial invisible, que está modelado según la mente humana. Es algo muy interesante, una reflexión interesante, ¿verdad? Entonces, eso significa, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, heredamos las características de Dios mismo. Y siguiendo ese modelo del hombre, fue creado el universo, ¿no? Es como las escrituras sagradas también explican de que el universo fue construido, digamos, fue hecho, realizado sobre el modelo que tenía Dios, ¿verdad? En la mente de Dios, en su corazón más profundo, estaba ya el logos, la idea, el diseño del hombre perfecto, ¿verdad? Y siguiendo ese modelo es que Dios construyó ese universo. Okay. Este es solamente un repaso, digamos. No se puede, por supuesto, percibir el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, el mundo substancial visible, sin usar nuestros 5 sentidos físicos, ¿verdad? El mundo substancial invisible, por lo tanto, también puede ser percibido con nuestros 5 sentidos espirituales. Son sentidos correspondientes o equivalentes, ¿verdad? Este mundo invisible, al igual que el mundo físico, es un mundo de realidad. Se siente y se percibe realmente mediante los 5 sentidos espirituales. Tenemos que acostumbrarnos y entender profundamente esto porque básicamente el mundo substancial invisible es el mundo subjetivo, el que guía, el que ordena, el que da las direcciones, el que origina todo lo que existe. Para entender también que fundamentalmente nosotros, seres humanos, somos seres espirituales, que vivimos por un tiempo en un cuerpo físico, ¿verdad? Para poder crecer, desarrollar. Pues es importante. Entonces, esto del entendimiento de que somos seres que poseemos 5 sentidos físicos y también 5 sentidos espirituales. ¿Okay?
Vamos a pasar un poquito porque estas cosas las hemos visto también. Vamos a pasar un poquito. Ok. Quiero mostrarles esto. Ok. El hombre en el momento de su muerte, después de su vida en el mundo visible, se dirige o se va, ¿verdad? Al mundo invisible con un cuerpo espiritual. Después de dejar sus ropas de carne, como dice la Biblia, y vive allí para siempre, como dice en Job 10:11. Este entendimiento es entendimiento antiguo, ¿no? ¿Verdad? Dios nos enseñó esto. Tenemos que vivir un tiempo aquí en la tierra, pero después de que termina nuestra vida física, vamos a dirigirnos al mundo espiritual, donde vamos a vivir para siempre. Vamos a ver. Esto es importante. Esta siguiente parte es, digamos, todo es importante, pero esta es particularmente importante para recordar en estos tiempos. ¿Cuál es la posición del hombre? Es decir, ¿cuál es la posición de nosotros en el universo? Pues, frecuentemente nosotros nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida al sentimiento de, o a la pregunta de ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Soy en realidad un ser más dentro de este universo inmenso, infinito? ¿O soy realmente alguien especial? ¿No? Lo que nosotros tenemos que recordar entonces es este punto, porque a nosotros, seres humanos, después de la caída, después de la separación de Dios, nos sumergimos en un estado de ignorancia, un estado de oscuridad, que nos trajo que nos hizo vivir de una manera completamente equivocada. No sabemos nuestro linaje original, no sabemos que nuestro Padre es Dios, no sabemos que tenemos sentidos espirituales aparte de los sentidos físicos, no sabemos nada acerca del mundo de la eternidad, el mundo espiritual. No sabemos cuál es nuestra posición única, especial en el universo. Por eso esta parte nos recuerda, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición especial? Entonces, hay tres puntos que vamos a ver acá. Dios creó al hombre para ser el Señor del universo. ¿Ya? Eso es importantísimo recordar. No soy cualquier ser de la creación, no soy un ser inanimado, un ser mineral, quiero decir, no soy una planta cualquiera, aunque las plantas son maravillosas y lindas y tienen todo tienen su propia perfección, vamos a decir, ¿verdad? Ah, Sin embargo, nosotros somos más todavía que lo mejor de las plantas, que lo mejor del mundo animal, que lo mejor del universo todo. Tenemos un rol central. En segundo lugar, Dios creó al hombre para ser el mediador y centro de armonía del universo. Y otro punto importante para recordar también es de que Dios nos creó como el microcosmos substancial de todo el universo. Estas palabras nos van a ayudar mucho para poder fortalecer el entendimiento de nosotros mismos, para fortalecer nuestra confianza. Una vez que nosotros recordamos, o quizás para algunos van a llegar a conocer por primera vez su valor, su posición en el universo, somos señores de la creación, fuimos creados para ser señores de la creación. Somos mediadores de armonía entre los dos mundos substanciales existentes y somos un microcosmos substancial. Esto va a ser explicado un poquito más detalladamente acá. Entonces, ¿qué significa esto de que Dios creó al hombre para ser el Señor del universo? ¿No? El universo mismo es como un símbolo de Dios. No tiene la sensibilidad interna para percibir a Dios. ¿Ya? Dios en realidad no domina al mundo o al universo directamente. Es su Hijo, el hombre, quien fue creado para poder ejercer el dominio sobre el universo, para manejarlo, para administrarlo, para cuidarlo también, ¿no? Es el hombre, el Hijo de Dios, el que tiene completa sensibilidad para percibir al universo. Entonces, Dios, repetidamente en las escrituras vamos a poder
ver cómo es que Dios encarga al hombre la administración, el cuidado, la regencia del mundo, vamos a decir, se convierte paulatinamente. La idea de Dios era, tu hijo, tu hija, ustedes y su descendencia van a ser los administradores, los cuidadores de este universo que fue creado según el modelo de ustedes mismos, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante para recordar. Ahora, el hombre también, entonces, de acuerdo a esto, podemos deducir que el hombre puede ser el señor de los dos mundos, quiere decir del mundo visible y del mundo sustancial invisible también. Administrador y dominador de este mundo visible, pero también eh, dominador a través del amor verdadero del mundo invisible. Como explica acá, al crear el hombre, Dios creó su carne con ingredientes de agua, tierra y aire, que son los elementos principales del mundo físico. Dios lo hizo así para que el hombre esté capacitado para percibir y dominar este mundo. Él creó al hombre espiritual con elementos espirituales, capacitándole para percibir y tener dominio sobre el mundo invisible. Pues hay múltiples ocasiones, referencias a seres espirituales que se incluyen, que están a lo largo de todos los libros contenidos en la Biblia, ¿no? Referencias a la aparición de seres que habían vivido eh, en la historia en diferentes momentos y que aparecen, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús y aún tiempos posteriores, ¿verdad? Entonces, hay muchas evidencias y hay muchas historias respecto a la existencia del mundo del espíritu, que vamos a avanzar un poquito más y después comentamos, ¿ok? En este mundo substancial invisible, el mundo espiritual, este mundo está habitado básicamente por los ángeles y por los espíritus de los hombres que ya fallecieron, ¿verdad? O por supuesto por Dios también. Ese es la morada, el lugar de habitación del mundo angélico, de los seres humanos que pasaron ya su vida en la tierra y que fallecieron, y por supuesto Dios mismo, ¿verdad? Y el mundo substancial visible está conformado por estos reinos que hemos mencionado: el reino mineral, el reino vegetal, el reino, ah, mencioné mineral, vegetal y animal, ¿verdad? Entonces solamente el hombre que se compone a la vez de espíritu y carne puede ser el señor de los dos mundos, pues está capacitado para dominar tanto el mundo visible como el invisible. ¿Ok? Que pasemos esto. Vamos a pasar un poquito. Después vamos a explicar esto en resumen, casi al final. ¿Ok? Ahora, otra de las posiciones, digamos, del hombre en el universo centrales es que es un mediador, que es un centro de armonía entre los dos mundos. Por la misma razón que hemos dicho hace un momentito, poseemos tanto cuerpo físico, carnal, como un cuerpo espiritual. Por esa razón, ahora mismo estamos hablando, escuchando, compartiendo esta charla, por ejemplo. Estamos vivos sobre la tierra. En este momento nosotros somos mediadores de armonía entre los dos mundos substanciales existentes. Somos el centro de estos mundos. Vivimos al mismo tiempo en ambas dimensiones. Y entre el mundo substancial invisible y el mundo substancial invisible hay una acción constante de dar y recibir. ¿Ok? Ambos mundos son absolutamente necesarios y hay una razón por la cual Dios nos creó primero en la tierra y después diseñó, por supuesto, ese espíritu eterno que va a vivir para siempre. Ok, vamos a pasar un poquito más. Para eso Dios nos creó también, entonces, para ser mediadores y centros de armonía en el universo. Ya, vamos a pasar esto, que son ejemplos que después los vamos a explicar un poquito más.
La tercera posición que tenemos que recordar es Dios creó al hombre como el microcosmos substancial de todo el universo. En realidad, nuestro ser físico resume todo lo que existe en el mundo substancial visible. También nuestro ser espiritual, nuestro yo espiritual, resume todo lo que existe en el mundo substancial e invisible. Somos como una cápsula que, digamos, resume el universo entero. Por eso es que llamamos al hombre también el microcosmos substancial de todo el universo. Es un resumen, es una cápsula que muestra al universo todo. ¿Ok? El hombre es la encapsulación del macrocosmos total, por eso somos un microcosmos substancial. Dios primero creó el universo desarrollando sustancialmente el carácter y la forma del hombre. Entonces el hombre espiritual es el resumen sustancial del mundo invisible. Al mismo tiempo, el hombre físico es el resumen sustancial del mundo visible, ¿ya? Ya que Dios creó al mundo visible como el desarrollo sustancial del carácter y la forma del hombre físico. Entonces, en conclusión, el hombre es un microcosmos. Es el resumen de todo lo que existe en el universo todo. Okay. Entonces, esos tres puntos son importantes porque a veces las personas que no tienen una educación en materia también, por ejemplo, de Dios, ¿no? Están siempre luchando, ¿no? Pensando cuál es mi posición, para qué sirvo, de repente no tengo ningún valor, ¿verdad? El problema en el mundo es que mucha gente le falta mucha autoestima, ¿verdad? A veces piensa que no es nadie en el universo, ¿verdad? O por el contrario, hay mucha gente que se evalúa a sí mismo, se siente como superior al resto de personas, ¿verdad? Sin ninguna razón, equivocadamente, ¿verdad? Hay los dos extremos. Personas que no encuentran valor en sí mismos y personas que se creen muy superiores exageradamente al resto de seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia, cuando uno repasa, cuando uno se da cuenta acerca de la posición original del hombre en este universo, todos podemos sentirnos de una manera renovada, ¿verdad? Con un orgullo no falso, sino con un orgullo verdadero, el orgullo de sentirse soy hijo de Dios, fui creado para ser el Señor de este universo, fui creado para ser el mediador de armonía entre estos dos mundos y fui creado como una encapsulación de todo lo existente. Por lo tanto, eh, tengo que sentirme en una nueva situación, ¿verdad? Con una nueva mentalidad, ¿ya? Todos nosotros tenemos que sentirnos como, sin importar la nacionalidad o la raza o el tamaño, el color o cualquier cosa que aparentemente, ah, digamos, afecta a nosotros en la vida diaria, ah, sin importar ninguna de esas diferencias aparentes, somos seres creados por Dios de una manera especial. Somos hijos de Dios. ¿Ok? Ese es el punto para resumir. Después vamos a ampliar un poco más porque no vamos a irnos tan rápidamente al principio de la creación. Vamos a volver a expandir algunos de estos puntos. Ahora, para terminar, vamos a hablar brevemente de la relación recíproca entre el hombre físico y el hombre espiritual. ¿Ya? No va a ser posible hacerlo todo en este momento, pero por lo menos intentaremos, ¿ya? El hombre físico, entonces, para resumir, nuestro ser físico, nuestro yo físico está compuesto de una mente física y de un cuerpo físico, ¿ya? Por lo tanto, este cuerpo físico necesita de alimentos visibles, es decir, todas las cosas, ¿ah? Los elementos materiales que consumimos para poder alimentarnos y alimentos de una calidad como invisible, ¿verdad? Como el aire y luz. Todas esas cosas son necesarias para poder vivir con la dignidad de un ser humano, hijo de Dios, para fortalecer, nutrir nuestro cuerpo físico y nuestra mente física y hacer posible una vida saludable, digna, productiva en este mundo físico.
Ese es el cuerpo físico. También, entonces, somos seres espirituales. Hemos dicho fundamentalmente espirituales, que por un tiempo de nuestra existencia nos cubrimos de un cuerpo físico. Entonces, el hombre espiritual también tiene a su vez, perdón, un momentito. Aquí este slide está un poquito incompleto, pero el hombre espiritual está compuesto de una mente espiritual y de un cuerpo espiritual que a su vez tiene que nutrirse de los elementos que nosotros no vemos en esta tierra, pero que son absolutamente necesarios. El hombre espiritual necesita de la experiencia del amor, necesita de la verdad, necesita de la belleza, necesita de la experiencia de la bondad. Todo ese tipo de cosas pueden ser digamos, experimentadas durante nuestra vida física a través de nuestro cuerpo físico y son traspasados, son transferidos a nuestro cuerpo espiritual, se llaman elementos de vitalidad, ¿verdad? Okay, vamos a ver quizás esto un poquito más completo más adelantito. Entonces, un resumen. ¿Qué cosa es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el sujeto del hombre físico, es la parte subjetiva. ¿Qué quiere decir la parte subjetiva? Es aquella que le va a dar el orden, la dirección, el sentido a todo lo que realiza. Es la parte más fundamental, es como la parte directriz de nuestro ser. ¿Qué cosa es el hombre espiritual también? El hombre espiritual es sentido y percibido a través de nuestros sentidos espirituales. Este ser espiritual nuestro puede comunicarse directamente con Dios. Si todas las condiciones estuviesen presentes, puede comunicarse directamente con Dios. Este ser también tiene dominio sobre el mundo invisible, incluyendo los ángeles. Originalmente, nuestro ser espiritual es superior a los ángeles, ¿no? Fue diseñado, su misión es ejercer dominio sobre el mundo invisible, incluyendo a los ángeles. También este hombre espiritual que nosotros tenemos, que somos, existe como un ser substancial invisible. Es idéntico en apariencia a nuestro hombre físico y vive por la eternidad en el mundo invisible después de dejar este cuerpo físico, ¿no? Así es, aquí está la imagen completa, ¿verdad? Es como, aquí está, en este esquema estamos separados, pero en realidad somos una unidad de cuerpo físico y de cuerpo espiritual. La diferencia es que este cuerpo físico es temporal, un día va a regresar a la tierra, pero el cuerpo espiritual es eterno y no va a morir, va a permanecer, va a ingresar en la dimensión espiritual y va a vivir allí para eternamente. Entonces, este será el resultado de toda nuestra actividad en la tierra. Por eso es que eh, toda escritura sagrada, ¿no? Judíos, cristianos y todas las demás confesiones grandes en el mundo hablan acerca de lo necesario que es el vivir una vida buena, responsable, elevada, altruista, para poder desarrollar un cuerpo espiritual muy bueno, perfectamente desarrollado. ¿Ya? Es la razón por la que vivimos en esta tierra, es para poder desarrollar nuestro cuerpo espiritual. Ok, vamos a pasar un poquito más y esto estoy reservando para la siguiente sesión. Entonces, perdónenme, el significado y la importancia entonces de la vida física en la Tierra. Un resumen, ¿verdad? Ya se las he mencionado, pero vamos a cerrar con esto. La relación entre el hombre espiritual y el hombre físico es semejante a la que existe entre el fruto y el árbol. Es lo que estoy hablando, les estuve hablando hace un momentito, ¿verdad? Dependiendo de nuestra actividad aquí en este ámbito físico, ¿ah? Donde vivimos con nuestra mente física, nuestro cuerpo físico, dependiendo de las actividades que nosotros realizamos, no solamente los alimentos físicos, visibles e invisibles, sino también del tipo de vida que realizamos,
toda esta actividad va a estimular finalmente el crecimiento, el desarrollo del cuerpo espiritual. Un día después de 70, 80, quizás 100 años o más, ojalá, ¿verdad? Cuando la gente se cuida muy bien físicamente, tiene la posibilidad de vivir una vida larga, longeva, y entonces puede producir, tiene el tiempo para producir un cuerpo espiritual hermoso, potencialmente grande, ¿verdad? Ideal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vivimos una vida buena y responsable, hacemos un gran beneficio a nuestro cuerpo espiritual. Todo lo que nosotros sembramos en la tierra es cosechado en el mundo espiritual. Todo lo que atamos aquí en la tierra tiene sus repercusiones en el mundo espiritual. Todo lo que desatamos en la tierra es desatado también en el mundo espiritual. Así podemos ir comprendiendo esas frases que manejamos a veces en nuestra vida diaria, esos dichos, ¿verdad? Lo que sea está contenido en la Biblia, pero es muy común escuchar esto en la gente. Lo que atamos en la tierra es desatado en el mundo espiritual. Lo que atamos en la tierra es atado en el mundo espiritual. Lo que desatamos en esta tierra es desatado en el mundo espiritual. Es decir, es mejor vivir una vida responsable, buena, digna, para que cosechemos todo lo mejor siempre para nuestra vida futura eterna. Entonces, esa es la razón del constante dar y recibir. Por eso es que Dios nos creó como unos seres espirituales dentro de un cuerpo físico, ¿verdad? Nos destinó a un periodo de vida aquí en la tierra para poder desarrollar, crecer, hacer posible, hacer nuestro máximo esfuerzo posible para convertirnos en espíritus de perfección también. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos aquí para poder continuar en una siguiente clase donde vamos a poder ver algunos otros elementos y hablaremos un poquito de historias también con respecto a esto. Por ahora, vamos a quedarnos aquí, ¿ok? Somos casi 40 minutos de que comenzamos esto. Y si hubiera algunas preguntas con respecto a esto, con gusto vamos a tratar de absolverlas. Y si no, pues dejamos para poder continuar nuestro estudio más profundo en la siguiente sesión. ¿Ok? Me voy a quedar todavía un poquito más en el principio de la creación porque es un capítulo fundamental para poder entender todos los demás que vienen al principio divino. Vamos a dejarlo aquí y vamos a también dar una oportunidad para que otras personas que no pudieron asistir hoy día puedan venir después. ¿Ok? También y estudiamos juntos. Por ahora voy a dejar de compartir mis diapositivas y conversamos un momentito.